Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Un gusto poder en esta mañana compartir la palabra de Dios con ustedes. Hace algunos años, al final de su jornada laboral, un basurero británico vio algo extraño que le llamó la atención en medio de las montañas de desperdicio que había ido recogiendo durante el día. Se trataba de un antiguo sombrero de copa y una bonita caja de puros. El hombre tomó su particular botín y se marchó contento. Sin embargo, aquel sombrero y aquellos puros no eran artículos más del montón. Se trataban del sombrero y los puros del mismísimo Winston Churchill, el ex primer ministro británico. En 2018, un limpiador del Aeropuerto Internacional de Corea del Sur encontró 7 lingotes de oro valuados en 300.000 euros en el fondo de una papelera. El trabajador encontró los lingotes envueltos en papel de diario e inmediatamente se los entregó a la policía. El propietario fue identificado, pero se negó a reclamar el oro, lo que implica que los lingotes podrían haber sido obtenidos ilegalmente y tirados a la basura para evadir a la policía y a los agentes de aduana. Un entusiasta armenio de los juguetes se encontró con una vieja y andrajosa muñeca en un montón de basura en su ciudad natal a mediados del 2019. Aunque la mayoría de la gente echaría a correr si se encuentra con una siniestra muñeca rota mirándolos con sus cuencas vacías, el hombre la rescató y se la llevó a su casa para restaurarla. Meses después el hombre murió y su esposa llevó la muñeca a un experto para ver si podía sacarle algo de dinero. Para su sorpresa, el tasador le informó que la muñeca fabricada, vestida y pintada a mano era una valiosa pieza del siglo XIX y acabó siendo subastada por 20.000 euros. Finalmente, un recolector de residuos, pero esta vez de Moscú, no se imaginaba ni de lejos que el viejo contenedor de basura que estaba limpiando en un bloque de pisos de la capital rusa estaba repleto de antiguos artefactos mayas valorados en decenas de miles de euros. Al hombre le habían pagado 100 euros por limpiar el bloque y sacar la basura, pero los objetos mayas resultaron valer más de 30.000 euros. Resulta que habían sido etiquetados erróneamente y tirados a la basura pensando que eran restos de cartón y madera corriente. Después de escuchar esta historia la resumiría de esta manera. Estas historias de estas 4 personas nos demuestran que ellos encontraron, tal como quiero titular el mensaje de esta mañana, lo extraordinario en medio del ordinario. Vuelvo a repetirlo. Resumiría estas historias pensando que estas 4 personas encontraron, tal como quiero titular el mensaje de esta mañana, lo extraordinario en medio de lo ordinario. Por eso quiero llevarte a observar 2 episodios de las Escrituras en los cuales sus protagonistas justamente encuentran lo extraordinario en medio del ordinario. Dicho de otra manera, descubren, hallan, perciben y experimentan al Señor en medio de la rutina cotidiana, en medio del diario trajinar. Acompáñame a observar el primero. Era el profeta Elías. Y su relato lo encontramos en Primera Reyes, capítulo 19, versos 9 al 13. Dice así el relato:
Elías se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que paseaba Jehová, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Para entender este suceso tenemos que observar lo sucedido en el capítulo anterior, el contexto anterior, el capítulo 18. Allí vamos a observar un asombroso despliegue del poder de Dios en el monte Carmelo y la matanza subsecuente de 450 profetas y sacerdotes de Baal. Elías fue quien dirigió las ejecuciones, según la ley de Dios. Producto de esto, Elías huye dejando atrás su país y su pueblo para escapar del complot de la reina Jezabel, que quería asesinarlo. Caminó durante 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, y allí se metió, tal como acabamos de leer, en una cueva donde pasó la noche. El Señor le preguntó: ¿qué haces acá, Elías? Y tal como leímos, él le dice: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Me detengo y pienso, es increíble que frente al accionar extraordinario de Dios en el capítulo 18, y habiéndolo utilizados a Elías como medio para esto, él entra en pánico. Déjame contarte que los no temas por parte de Dios aparecen a lo largo del texto bíblico, frecuentemente en un mismo contexto. Cuando el Señor se manifiesta al hombre de manera extraordinaria. Cada vez que Dios se le manifiesta al hombre de manera extraordinaria, el hombre teme. El hombre no puede asimilar esta experiencia gloriosa, entra en pánico y entonces escucha automáticamente al Señor diciéndole: no temas. Pero en esta oportunidad, el Señor hace una excepción y le da otra indicación muy distinta, y no un no temas. Le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Es esta la indicación. Y Elías obedece. Y es entonces que aparecen, tal como leímos, 4 manifestaciones extraordinarias en relación con la presencia del Señor. Elías estaba acostumbrado a los vientos fuertes del desierto, pero de pronto comienza a soplar un viento que se hace cada vez más fuerte. El profeta se aferra a una de las rocas para que el viento no lo arrastre. El ventarrón va en aumento y parece que no hay nada que lo pueda detener. Ese temporal tiene una fuerza irresistible y tal como dice el texto, he aquí que el Señor pasaba. Un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Señor. El ruido era ensordecedor. En pocos segundos, eso que parecía una brisa se había transformado en un viento muy, muy poderoso, algo similar a un huracán. El sentido auditivo del profeta
probablemente haya estado saturado. Se tapa los oídos y se cubre el rostro de su manto. Las partículas de arena lo hieren sin piedad. Y de pronto, con el mismo ímpetu con que el viento apareció, ahora se produce la calma. Se puede escuchar el silencio absoluto, dice el texto. Y leemos, pero el Señor no estaba en el viento. La manifestación era extraordinaria, era sobrenatural, pero allí no estaba el Señor. Cuando Elías comienza a tranquilizarse, siente un ruido grave, de muy baja frecuencia, que va en aumento. Es como el fragor de las olas del mar estrellándose con estrépito contra las rocas durante una tormenta. De improviso el suelo del desierto empieza a temblar debajo de sus pies. Grandes rocas se parten con un ruido estruendoso. Es como si miles de truenos estuvieran estallando al mismo tiempo. El profeta se tambalea y parece que va a caer. Sus ojos se mantienen abiertos por el pánico. Su corazón palpita a toda velocidad y un sudor le recorre todo el cuerpo. Delante de su vista todo se mueve y le cuesta mantener el equilibrio y siente que los órganos del cuerpo van a estallar. Pero nuevamente de pronto todo se calma. Mira cuidadosamente alrededor y no ve a nadie, porque el Señor tampoco estaba en el terremoto. El Señor tampoco estaba en medio de un suceso sobrenatural y extraordinario. Cuando el profeta comienza a calmarse, sus ojos se abren de nuevo con espanto. Ahora de la nada aparece un fuego. La luz es impresionante. La oleada de calor que produce es tremenda. El fuego se va acercando a una velocidad vertiginosa. Primero fueron sus oídos los que fueron saturados, ahora son sus ojos y su piel. Intenta entrar en la cueva, pero está como paralizado. El terror lo ha inmovilizado. Trata de mirar si hay algo que pueda ver. Es muy difícil, pero no percibe nada más que fuego. ¿Sabes por qué? Porque el Señor tampoco estaba en el fuego. Repentinamente se hace un silencio total. El viento se fue, el terremoto pasó y el fuego desapareció. Elías empieza a escuchar algo que no puede describir. Es un sonido que parecería provenir del espacio, del infinito. No es fuerte, no es intenso, es un sonido agradable. Su corazón, que unos segundos antes estaba palpitando con fuerza, vuelve a retomar su pulso normal. Las otras experiencias le habrían provocado pavor, pero esta, en cambio, le provee una tranquilidad profunda e inexplicable. Dice el texto que cuando Elías oyó el silbo apacible y delicado, cubrió su rostro con su manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba en el silbo apacible y delicado. Dicho de otra manera, Dios se le estaba manifestando de manera extraordinaria en medio del ordinario. Y Elías fue absolutamente consciente de esto, a punto tal que si continuamos en los siguientes capítulos leyendo su historia, nos vamos a dar cuenta que siguió las instrucciones que el Señor le dio para seguir siendo poderosamente utilizado por Él. Segundo relato, los dos discípulos en el camino
a Emaús. Esto lo observamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, los versos 13 al 35. Pero me voy a permitir no leerlo y relatártelo y contártelo de esta manera. 2 discípulos iban caminando y dialogando acerca de lo ocurrido en los últimos días, es decir, acerca de la muerte del Señor Jesús. Mientras caminaban, Jesús resucitado se acerca y comienza a caminar a la par de ellos, sin que ellos le reconociesen. Y Jesús, muy astuto, cuando la gente iba, él ya estaba volviendo, les pregunta de qué hablan y por qué están tristes. Uno de ellos le pregunta, ¿sos el único extranjero en Jerusalén que no sabe todo lo que ha acontecido en estos días? ¿Puede ser que con todo lo que haya acontecido en estos días vos no te hayas enterado? Él les preguntó, y fue un paso más allá, ¿de qué cosas? Ellos le relataron acerca de Jesús, de su obra, de su entrega a las máximas autoridades, de su muerte y crucifixión. Le dicen que esperaban que Jesús fuese a redimir a Israel y además concluyen, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido y como frutilla del postre, algunas mujeres fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo. La situación para estos 2 hombres eran terrible. Es increíble, tenían al protagonista de su propia historia al lado de ellos, a Jesús recién resucitado, y no lo habían reconocido. Jesús les dice y les pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas? Como diciéndole, ¿pero por qué les sorprende esto que los angustia tanto? Esto ya ha sido profetizado, simplemente se está cumpliendo. Entonces comenzó a declararles todo lo que las Escrituras decían acerca de él. Dice el texto comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar al lugar donde se dirigían, es decir, a Emaús, él simuló seguir de largo, pero ellos lo obligan a quedarse, porque ya había anochecido. Entonces, entran a la casa, se sientan a la mesa y Jesús hace esto. Toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da. Se sienta a la mesa, toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da. Un acto ordinario, un acto rutinario, un acto a través del cual nadie trascendería en la historia. Pero es en este momento, es en medio de este acto rutinario de la cena donde Jesús se les manifiesta, donde sus ojos son abiertos y donde ellos le reconocen. Dicho de otra manera, es en este momento donde Él se manifiesta de manera extraordinaria en medio de una cena ordinaria, al punto tal que esta manifestación por parte de Jesús lleva a los 2 discípulos a hacerse una pregunta. Y permíteme parafrasearla. Ellos se preguntaron cómo no nos dimos cuenta que el que caminaba con nosotros en el camino era Jesús resucitado. Si cuando nos hablaba y nos abría las Escrituras, nuestro corazón ardía. ¿Cómo no nos dimos cuenta que el que venía junto a nosotros era Jesús ya resucitado, tal como se había anunciado? Si cuando nos hablaba en el camino, si cuando nos recitaba aquellos textos de Moisés y de los profetas, nuestro corazón ardía.
automáticamente hacen una segunda cosa además de preguntarse esto. Corren hacia Jerusalén a contarle a los 11, acordémonos que Judas ya no estaba para ese entonces, que el Señor había resucitado y se les había aparecido en el camino. Le fueron a contar a los 11 que habían encontrado lo extraordinario simplemente cuando estaban partiendo el pan. Se cuenta la historia de un rey que colocó una enorme piedra en medio de un transitado camino. Luego se ocultó detrás de un árbol para ver la reacción de los caminantes. Uno a uno fueron pasando los viandantes. Algunos rodeaban la piedra maldiciendo. Otros se quejaban del rey por mantener los caminos en mal estado. Otros simplemente pasaban indiferentes. Finalmente, un humilde campesino se dispuso a quitar la piedra del camino. Después de un buen rato y con mucho esfuerzo, el campesino logró mover la piedra para descubrir con sorpresa que debajo de la misma había una bolsa. Al abrirla, encontró monedas de oro y una nota que decía que las monedas eran una recompensa para quien removiera la piedra. Este hombre encontró de manera, prestad atención a esta palabra, accidental, lo extraordinario en medio del ordinario. Encontró lo extraordinario en medio del ordinario de manera accidental. Alguien dijo alguna vez, Dios sin vos sigue siendo Dios, pero vos sin Dios no sos nadie. Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios no soy nadie. Finalmente Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Y mi oración en esta mañana es que cada uno de nosotros, a diferencia de este campesino, encontremos, pero de manera intencional y no accidental, lo extraordinario en medio de lo ordinario. Dicho de otra manera, que encontremos, que percibamos, que disfrutemos al Señor en medio de nuestra rutina cotidiana, en medio de nuestro diario trajinar. Oramos. Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por hablarnos, por ser tan claro, por tener un mensaje de impacto a nuestras vidas. Y sabemos que solos no podemos, por eso queremos reclamar tu gracia para poder vivir esta verdad cada día de nuestras vidas. Que podamos percibirte, que podamos encontrarte, que podamos hallarte, que podamos disfrutarte, Señor, en todo momento, en esos momentos de rutina. Lo hacemos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.